El texto bíblico se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al versículo 13. La palabra del Señor dice así: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. En otras versiones dice una voz suave y delicada. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El tema del mensaje de hoy es: levántate, no es el fin. Basado en el profeta Elías. El hermano Elías, él es uno de los profetas más conocidos de las Sagradas Escrituras. Y por eso todos nosotros lo conocemos, la historia de ese grande profeta de forma singular. Es necesario decir que el hermano también es conocido como el profeta de fuego, pues fue un hombre que Dios lo usó en diversos momentos, pues Dios se manifestó por medio de él a través de este fenómeno de la naturaleza que es el fuego. La vida y ministerio del profeta Elías está registrada tanto en el primer libro de los Reyes como también en el segundo libro de Reyes. Y esto nos enseña muchas cosas. Más allá del hermano Elías tener su historia en el Antiguo Testamento, hay algo interesante que él es mencionado de diversas maneras en el Nuevo Testamento, revelando la importancia y el significado que este grande profeta tuvo en las Sagradas Escrituras. Y el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Analizando la palabra de Dios vamos a percibir que no hay mucha información sobre la vida personal y familiar del profeta Elías. Sabemos solamente que él era tisbita, morador de las tierras de Galaad. Y esas tierras quedaban al este del Jordán. Lo que también sabemos es que el hermano Elías ejerció su ministerio en el reino del norte en Israel durante el reinado de Acab. El hermano Elías surge de repente diferente a otros profetas que Dios se revelaba para ellos, haciendo una invitación, revelando un proyecto para ellos, comisionándoles, por ejemplo, al hermano Moisés, al hermano Jeremías, Isaías, Ezequiel, hombres que Dios a su encuentro les reveló un llamado y lo llamó para el ministerio profético. Mas no es así como acontece con el hermano Elías. No tenemos un inicio de Dios revelándose para él, sino que él aparece en un escenario bíblico en los días del reinado de Acab. Y él aparece de manera no común, sino que él viene a profetizar una época muy difícil en la historia de Israel, en tiempo de profunda apostasía y enfriamiento espiritual que la nación estaba viviendo debido a los grandes pecados de idolatría practicados por la nación de Israel, influenciados por Acab y por Jezabel. Los días que Acab reinó en Israel fueron días tenebrosos, días de profunda y largas tempestades, días de oscuridad, días de densas tinieblas. Tanto Jezabel como Acab intentó silenciar la voz de Dios en la boca de los profetas, matando a los profetas del Señor, intentando aniquilar el culto al verdadero Dios, quebrando los altares, matando a aquellos que Dios había levantado para anunciar su palabra. Observamos, queridos, que en ese momento tan difícil, en ese escenario tan caótico, que Dios decide levantar a el hermano Elías, y él posee algunas características que me llaman mucho la atención, y hoy día voy a intentar citar algunas, 3 de ellas, y aquí con la ayuda del Señor, para que podamos de una manera
más fácil poder abordar este tema, más aquello que el Espíritu colocó en mi corazón. Yo quiero transmitirlo para ustedes aquí ahora. Y vemos que en este escenario tenebroso el hermano Elías aparece de manera inusual, trayendo un mensaje de juicio, trayendo un mensaje de oposición, trayendo un mensaje de confrontación a todo el sistema idólatra y pecaminoso que era dirigido por Acab y Jezabel. Aparece en ese escenario en el capítulo número 17, en el versículo número 1. Vemos cómo Dios levanta al hermano Elías como un portavoz para una nación rebelde. Y vemos en el capítulo 17 del libro de Reyes 17, verso 1, dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si nosotros analizamos las escrituras, vemos cómo Acab hizo todo en su reinado, todo lo que era malo, imagínense, más que todos los que fueron antes de él. Sucedió que como si fuera cosa leve, más de todos los pecados que habían cometido los demás, él tomó a Jezabel, dice la Biblia, la palabra del Señor, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, dice la Biblia. Y como si fuera poco, recordamos que hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, para irritar la ira de Jehová, Dios de Israel. La Biblia nos muestra que no hubo otro rey igual que Acab. Acab era el peor rey de Israel. Hasta ese momento que hizo al pueblo pecar, él hacía cosas con el único propósito de provocar al propio Dios. Mas Dios jamás Dios se deja burlar de nadie. Sí, él inmediatamente entra en acción para mostrar que él es el verdadero Dios, ¿cierto? Entonces Dios levanta al hermano Elías y él aparece como un portavoz de Dios cargando un mensaje de juicio sobre el pueblo. Y dice: vea, no va a haber lluvia, no va a haber nada hasta que yo lo diga. Dios me comunicó esto, yo estoy entregando este mensaje, y cuando Dios crea conveniente enviar la lluvia a la tierra, yo les comunicaré a ustedes nuevamente. Más porque el hermano Elías profetiza un mensaje sobre la lluvia y sobre el rocío. ¿Por qué? Porque había aquí una batalla espiritual, porque Baal era considerado el dios de la fertilidad para los idólatras. Él era, según ellos, quien enviaba la lluvia para regar la tierra, para que las plantas pudiesen crecer y entonces el pueblo pudiese vivir de la agricultura. Entonces la mentalidad de los idólatras era Baal quien enviaba la lluvia, y ocasionalmente el pan llegaba a la mesa del pueblo, mas Dios dice así: no, yo les voy a mostrar a la nación de Israel, voy a mostrar para mi pueblo que yo soy dueño del cielo, que yo soy el dueño de la tierra, que yo soy el dueño del mar, que yo soy el dueño del viento, que yo soy el dueño de la lluvia, yo soy el Dios creador. Yo voy a mostrar que Baal no está con nada, es un falso Dios. Y voy a levantar a mi hijo con un mensaje. Cuando el hermano Elías dice: no va a haber lluvia, ni siquiera rocío, parece que estoy viendo a los ángeles cerrando las compuertas de los cielos y diciendo: no va a caer ni siquiera una gotita de agua en la tierra de Israel, ni siquiera una brisita, para que el pueblo sepa que el verdadero Dios es el Dios de Israel, Jehová el Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, queridos, que el hermano Elías viene con este mensaje para mostrar quién es el verdadero Dios. Y en Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que la lluvia no mojó la tierra por 3 años y 6 meses. Oh, gloria a Dios, es Dios, querido. Dios controla todas las cosas. La palabra de Dios dice que debido a la escasez por causa de la lluvia, el hermano Elías pasa a vivir sobre la dependencia y los cuidados propios de Dios. El hermano Elías era un portavoz de Dios para una nación rebelde. Más en segundo lugar, el hermano Elías era un hombre que vive debajo de la dirección del propio Dios.
El Señor sabía que Acab y Jezabel querían matarlo. Entonces Dios da una orden para que el hermano Elías se escondiera. Elías entonces va a vivir las consecuencias de su mensaje profético. Capítulo número 17, versículo de número 2. Y vemos lo que dice la Biblia en el capítulo 17, en el versículo de número 2. De Reyes dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está donde, frente al Jordán. La obediencia, queridos, del hermano Elías a las órdenes divinas hizo que él disfrutara de las bendiciones del Señor en su vida. En primer lugar, Dios le escondió de aquellos que querían su mal. El Señor les dijo, escóndete. Y vea el tiempo del profeta Elías, esconderse. Hay momentos que Dios quiere que usted y yo aparezcamos y demos un mensaje, pero habrá momentos que el Señor quiere que nosotros nos escondamos. Fue la voluntad de Dios hacerlo así. Dios estaba preservando al hermano Elías conforme al capítulo de número 18 y el versículo número 4. La Biblia dice que Jezabel había matado a los profetas del Señor, había destruido a los profetas del Señor, y ella tuvo un deseo muy grande de matar al profeta. Y como no era el tiempo todavía en que el hermano Elías se entrara a enfrentar a Acab nuevamente, Dios le pide para que él se escondiera, para que él pudiese vivir debajo del cuidado y la dirección del propio Dios. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo, queridos, Acab envía sus ejércitos, envió soldados en busca del hermano Elías en todos los lugares. Busquen a Elías donde sea que él esté y búsquenlo en todos los lugares, pero no lo encontraron. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te esconde, Satanás no puede encontrarte. Dice la palabra de Dios, capítulo número 18, en su versículo número 7. Vean si esto no es algo maravilloso. En el capítulo 18, versículo 7 al 10. Vea, aleluya, qué tremendo poder de Dios, cómo Dios hace las cosas, cómo Él se manifiesta de la manera que Él quiere hacerlo. Y a veces nosotros no entendemos, nos cuesta procesar el asunto y estamos ahí sin saber qué hacer. Porque a veces es muy difícil procesar y poder obedecer a la voz de Dios. Pero dice sí la palabra del Señor en el versículo 7, y yendo Abías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Quiero que sepa una cosa, no fue Abías quien encontró al hermano Elías, sino fue Elías quien encontró a Abías. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te está escondiendo, nadie puede ser capaz de encontrarte. Y tú estás escondido en Cristo y Satanás no puede tocarte, ¿sabes? En el versículo 8 dice, pero él dijo, y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. En el versículo 9, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Versículo 10, esto aquí es lindo, querido. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Oh, ¿sabe lo que Él está diciendo aquí? Acab le buscó en todos los campos, en todos los lugares. Y de repente tú vienes y apareces de la nada y todavía me mandas a buscarlo. Oh, yo sé que tú vives en la dirección de Dios, Elías. Yo sé que tú vives bajo el cuidado de Dios. Es Dios que te guía, es Dios que te lleva para allá y para acá. Es Dios que te esconde. Pero no hagas eso conmigo, no, Elías. Era Dios diciendo, ¿está bien, Elías? Que Acab te buscó por todo lado y no te encontró. Yo te escondí bajo mi sombra poderosa. Nosotros estamos en el escondite del Altísimo y el Señor nos está guardando para la gloria de su nombre. Dios guardaba tanto al profeta Elías que Dios lo movía de un lado para otro en el horario perfecto, en el momento correcto, en la hora correcta, en el propósito correcto. Cuando
el agua del río se secó. Había un proyecto en el corazón de Acab. Vean lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 18, en el versículo 5, dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Y dónde era que el hermano Elías estaba escondido? En el río de Kerit, junto al arroyo de Kerit. Ahí Dios está en el control de todo, y va donde el hermano Elías y le dice: Elías, es tiempo de salir de ahí, porque yo sé los planes de Acab. Él ahora va a buscar todas las fuentes y podría encontrarte. Entonces es hora de moverte, tu tiempo aquí acabó, porque yo voy a confundir la mente de Acab, y cuando él intente tomarte, yo ya te quité, yo ya te moví de ese lugar, porque yo guardo a todos aquellos que yo llamo. ¡Oh, interesante! Que Dios escondió a Elías en dos lugares, en el río y en la casa de la viuda. Ahora, Dios, queridos, ¿por qué Dios no permitió que Abdías conociera el lugar donde él exactamente estaba escondido? Porque Dios no puede confiar de nadie, porque esa misión era para el hermano Elías, era aquel que Dios había escogido para ejecutar su obra, y si eso salía mal, la vida del hermano Elías podría correr riesgo. Entonces el Señor dice: no, nadie va a llevar pan y carne para Elías. ¿Sabe por qué? Porque acá puede colocar a sus espías para perseguir, identificar el escondite de Elías. Entonces, ¿qué tú vas a hacer, Señor? Yo voy a mandar cuervos, porque en cuanto ellos están por tierra, yo mando a alimentar a mis hijos por encima. Oh, mi criatura, van por encima, oh querido. Y los cuervos, aleluya, eran una ave inmunda para el pueblo de Israel. Ellos no les agradaba en ningún momento poder ver los cuervos. Entonces los cuervos no recibían ninguna atención por nadie. Y entonces, imagínense qué interesante, ese israelita viendo para el cielo cómo venía el cuervo trayéndole pan, trayéndole carne, y el Señor diciendo: voy a confundir a mis enemigos, ellos te están buscando bajo tierra, mas yo estoy enviando la providencia divina por encima del cielo. ¡Oh, aleluya! El Dios sabe cómo cuidar de usted y de mí, querido. Cuando el río se seca, es que Acab se prepara para ir detrás de las fuentes. Dios dice: hijo, prepárate, sal de ahí. Yo voy a esconderte en un lugar que Acab nunca podrá llegar a buscarte. ¿A dónde, Señor? En la casa de una viuda pobre. Me está faltando todo en la casa de ella. ¿Tú crees que él te va a buscar allá? No. Todo el mundo conoce a esa viuda, sabe que ella es pobre, que ella no tiene nada, y es para allá que yo voy a llevarte, porque quien obedece mi voz es también beneficiado por mis órdenes. Yo voy a llevarte para la casa del Señor. Oh, mira a Dios moviendo, cuidando del hermano Elías, porque el mapa de la tierra está en la propia mano de Dios. La brújula está con Él. Es Él quien guía para donde Él quiere. Es Él quien nos lleva para donde Él quiere. Dios te trae aquí para este momento decirte: déjame dirigir tu vida. Déjame que yo dirija tus pasos. Va a haber momentos que yo voy a quererte llevar y tú vas a decir: Señor, yo no quiero ir ahí. Hey, quédate tranquila, tranquilo. Está todo debajo de mi control, está todo dentro de mi control, está todo dentro del programa del cielo. No va a salir nada mal, porque Dios está al cuidado de mí y de usted. Elías era un hombre que obedecía a las órdenes de Dios, más allá de ser el portavoz, que él también era un hombre guiado por Dios. Más la tercera característica del hermano Elías es que el hermano Elías era un hombre de experiencia con Dios. Y las experiencias con Dios en el ser humano hacen marcar una diferencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿sabe? Te pregunto, ¿usted ha tenido experiencia con Dios? No me responda. Si no ha tenido hasta este momento, Dios te va a dar una experiencia. Porque este es el tiempo
de que usted pueda vivir una experiencia con Dios más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y él tenía experiencias con Dios en la oración. Vean lo que Santiago escribe en el capítulo 5, en el versículo del número 17. Y dice así la palabra del Señor. 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vea qué poderosa es la oración en la vida del ser humano. Esta arma poderosa que nosotros tenemos, que muchas veces nos afligimos por las cosas que vemos y nos quedamos estancados y dejamos a la oración, que es la fortaleza para el hijo, la hija del Señor. Cuando usted entra en oración, querido, oh, el cielo se revela para sus hijos. Prepárese para los diálogos con Dios. El Espíritu te dará afinidad, te dará intimidad. Dios no da acceso a un extraño. Quien tiene acceso al secreto son los hijos. Por eso Jesús dice así: cuando tú fueres a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Esta generación hoy día está más congelada, más fría, más seca que las generaciones pasadas, porque esta generación está orando menos que la generación pasada. ¿Sabe por qué la depresión está aumentando en muchas vidas? Porque las personas hoy día están orando muy poquito. ¿Puede alguien ni siquiera estar de acuerdo conmigo, queridos? Sí. Pero ustedes saben que las personas hoy día están pasando más tiempo en el celular. Entonces, las ansiedades de la vida del día a día, el ajetreo y ese momento que ni siquiera podemos reflexionar, no paramos para encontrarnos con Dios. Y esto hace que nuestra alma quede sobrecargada de tanta cosa. Entonces, las dolencias psicosomáticas están acrecentándose. Entonces, hoy es día de experiencias. Y sabe, te voy a explicar una cosa, querido. La oración, que tú sales de tu casa y te vas a la iglesia, y en la iglesia que hay oración de tal hora a tal hora, que hoy tenemos una campaña de tal hora a tal hora, no es a esa oración que me refiero. No es ese el secreto de la oración lo cual nos llena de poder. Tampoco irá a ser ese el secreto donde en la intimidad se te puede revelar lo escondido. Sino que es claro el texto bíblico: ve a tu cuarto y cerrada la puerta, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde te puedes tirar al piso, donde podés llorar a moco tendido, donde podés rasgar tu ropa y decir: Señor, gritar. Es esa la oración que te estoy diciendo. La otra no cuenta. Es bueno, es muy bueno, no estoy diciendo nada malo en contra de la oración que uno hace en la iglesia. Es que yo oro en la iglesia, te felicito, pero el Señor quiere que tú le busques ¿dónde? En la intimidad. La oración que el hermano Elías hizo, la hizo corta, precisa, en un milagro que fue así. Que hasta hoy todo el mundo habla de ese milagro, pero no sabemos cuántas horas él pasaba en la intimidad con el Señor. Dios y él y Dios, más nadie. Y el Espíritu Santo va a levantar a los que están caídos. El Espíritu Santo va a levantar a los que están caídos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a acercarse a ti. ¿Sabe? Acercándose, Señor, a ti. Entra en el altar. El Señor te está diciendo: entra. Yo voy a marcarte. Oh, en lo secreto. De hambre y sed. ¿Sabe de qué? De la palabra. Oh, de la oración. Hoy día tú vas a salir de este mensaje
de la palabra del Señor, marcado y con necesidad de tener una experiencia propia con Dios en la oración. ¡Oh, aleluya! Tu voz será conocida por el cielo. ¡Oh, sí! El Señor está diciéndote, yo quiero que pases tiempo conmigo. ¡Oh, aleluya! Queridos, las oraciones de Elías, podemos verlo, aparentemente se ven que eran cortas, como les decía anteriormente. ¿Sabe por qué? Porque él ya tenía un antecedente. Eso nadie lo entiende. Y quien tiene intimidad con Dios en lo secreto no necesita hablar mucho en público. ¡Oh, maravilla! Porque Él escucha cuando lo llamas. Alabado sea su nombre. Para que tú puedas permanecer de pie, es necesario que tú puedas tener experiencias en la intimidad con Dios, en lo secreto, donde nadie, absolutamente nadie te ve. En el altar de la oración. ¡Oh, gloria! ¿Sabe? Hay algo misterio que quien ora en la intimidad escucha lo que nadie puede escuchar. ¡Aleluya! Quien ora sabe primero. Quien ora sabe lo que nadie sabe. Israel estaba patas arriba, por decirlo así. No había ninguna esperanza más. Elías tenía intimidad con Dios y eso valía muchísimo. Quien ora tiene sensibilidad cuando el cielo está en movimiento, una atmósfera espiritual. Quien está ligado, conectado con el cielo, percibe que Dios está trabajando en la tierra de una forma misteriosa y maravillosa. Dios te dice, ven, acércate a mí, ven que yo voy a curarte, ven que yo voy a sanarte de esos traumas, hijo. Oh, aleluya. Ven que yo voy a sanar las heridas de tu corazón. Ven que yo voy a hacerte vencer el pecado. Yo voy a hacerte vencer la tentación. Más hay una batalla espiritual muy fuerte. Hay una batalla que los demonios, Acab y Jezabel, los profetas de Acera, los profetas de Baal, están todos reunidos para acabar con tu vida, para quitarte del escenario. Más Dios trajo aquí hoy para decirte, escóndete en mi altar, escóndete en el altar de la oración. Aleluya. Escóndete, prepárate para esconderte bajo la sombra del Omnipotente. Porque en este momento tú puedes hasta desanimarte, mas tú sabrás muy bien dónde encontrarme. Siempre que la presencia del Señor está, hay un movimiento, hay un ruido. Cuando Dios descendió para hablar con Moisés, habían truenos, habían relámpagos, había bulla, un bullicio. Por eso Él vino a hablar con él y hace un movimiento. Pero Dios todavía no estaba ahí. Y el Señor, en su voz siendo suave, Él nada más hizo un movimiento antes para anunciar que Él estaba llegando. Sienta el ruido de Dios llegando en medio de su pueblo aquí ahora. Él es Él llegando. El hermano Elías quedó triste porque se frustró. A veces nos frustramos todos, pasamos por allí, porque él era sujeto a las mismas pasiones, a los mismos sentimientos, igual que los nuestros. Él oraba, pero él era hombre. Él oró, dijo, Señor, muestra para este pueblo que usted es el verdadero Dios, para que ellos crean en ti. El deseo de Elías era ver a Israel convertirse, más cuando el fuego cae. Oh, queridos, él vio persecución terrible. ¿Será que mi predicación, mi esfuerzo, lo que yo estoy haciendo, no vale la pena? ¿Cuántas veces pasamos o pensamos eso? Que por estar aquí no puede ver nadie ahí conectado, nadie quizás viendo este video, no puede ver ninguna reacción, ningún like, ningún compartimiento. Yo puedo decir, ¿será que vale la pena que yo siga predicando? Él esperó que Acab saliera humillado y no fue así. Dentro del palacio salió una noticia que dijeron que iban a acabar con él. Imagínense. ¿Cuántas veces estamos haciendo la voluntad de Dios y la cosa se pone más peluda, como decimos, más apretada, más presión, la situación más difícil en nuestra vida? De repente decimos, Señor, ¿será que vale la pena continuar desgastándome? Dar lo mejor de mí, hablar lo que usted me está diciendo, hacer su voluntad. ¿Será que vale la pena, Señor?
Ahí Él te está diciendo, yo te voy a mostrar que siempre valdrá la pena. ¡Oh, anda la paz! ¿Y por qué vale la pena? Porque Él nos visita. ¿Y por qué vale la pena? Porque Él habla con sus hijos. ¿Y por qué vale la pena? Porque muchas veces sentimos el cielo dentro de nosotros cuando nadie lo puede sentir y experimentar el gozo del verdadero hijo, hija de Dios, porque vale la pena. Cuando nos desanimamos, Él llega y nos dice, levántate, todavía no es el fin. No es el fin. ¿Sabe lo que Dios tiene contigo? Va más allá de la edad que tú puedas tener. Oh, aleluya. Porque el propósito de Dios es propósito siempre. Dios va a tu encuentro y te dice, no es el fin, levántate. Es apenas el proceso para un propósito grande que tengo que pulir en ti, que tengo que moldear en ti, que tengo que darte forma, que tengo que enseñar, que tengo que prepararte, porque quiero que seas más fuerte. Señor, ya no aguanto. Si con esto que tengo no aguanto, el Señor dice, aguanta, que yo sé que tú tienes más para dar. Aguanta, que yo sé que tú tienes más aguante, más capacidad. Esa vasija aguanta llenarse más de aceite. Oh, esa vasija tiene que recibir más aceite para dar más. Oh, aleluya. Oh, bendito Espíritu Santo de Dios. Vale la pena, sí, vale la pena. Vale la vida misma, como dice mi hermana Eileen, servir a Dios. Vale la vida misma. A veces nos afligimos como el hermano, como el salmista, como el cantor de los salmos. No recuerdo el nombre. No me recuerdo. Si era Asaf. No me recuerdo. Sería mentiroso. Cuando se afligió y dice, casi caí al ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabe? A veces, ¿cuánta gente usted conoce que desde que tú tienes uso de razón le va bien, que no le hace falta nada, que está tranquilo, que está gozando de prosperidad, y es un malvado, es una malvada, es una serpiente? Usted dice, ese hombre, esa mujer es un reptil. ¿Y sabe? Un día de esto meditando, y uno dice, y tanto que he luchado, y tanto que me ha costado, y tanto que he perseverado, y tanto que he tratado de agradar a Dios, y a mí me va siempre mal. Porque el Señor permite que ellos gocen aquí, porque este gozo, aparentemente gozo de ellos, tiene un límite, un tope, porque cuando mueren, ahí se les acabó todo. Ellos no pueden transferir todos los bienes que tienen hacia la vida eterna. A nosotros aquí, cuando perseveramos y le somos fieles al Señor, si en un poco me refiere lo mucho, en lo mucho te pondré. Ahí sí, nosotros no tenemos ningún límite. A nosotros nos espera también una eternidad, pero la eternidad que nosotros escogimos es con Él, y es ahí esa eternidad donde ellos van a desear tener lo que nosotros en ese momento vamos a tener. Ya no va a haber oportunidad, porque es eternidad. Este mundo no es eterno, este mundo es pasajero. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Mas la palabra del Señor permanece. Si ella me dice que me esfuerce y que sea valiente, que no tema, que no desmaye, es porque Él me va a recompensar en el momento exacto. El hermano Elías también se frustró. El hermano Elías también insistió y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estaba haciendo lo correcto. Estaba viviendo en la línea de fuego, en la línea donde el Señor lo quería, y en la línea donde se iba a ser recompensado.
Por eso te digo, esfuérzate, esforcémonos más, aguanta, aguanta, avanza, no te canses, avanza, no desistas, avanza, pelea la buena batalla de la fe.